Bueno, y hoy llegan a las aulas de más de 25 millones de alumnos a nivel nacional para el ciclo escolar 2018-2019 bajo el nuevo modelo educativo. Esta es la información. Este lunes 20 de agosto, con el arranque del ciclo escolar 2018-2019 para los alumnos de educación básica a nivel nacional, también se dio la entrada en vigor del nuevo modelo educativo propuesto por el gobierno federal. Pero ¿usted sabe en qué consiste este nuevo modelo y para qué alumnos aplica? Esta primera fase contempla la aplicación para los 3 grados de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Se basa en mejores contenidos educativos con campos de formación académica, desarrollo personal y social del alumno, autonomía curricular y alineación curricular desde preescolar hasta el bachillerato. La idea primordial es que los niños y adolescentes aprendan a aprender y desarrollen el razonamiento. La Secretaría de Educación Pública informó que se incluye el esquema de mejores escuelas, priorizando el liderazgo del director del plantel, mayor autonomía de gestión, evaluación y acompañamiento, trabajo colegiado en los consejos técnicos escolares, la participación de los padres de familia en estos consejos técnicos, menos carga burocrática y la mejora en la infraestructura de los planteles. En cuanto a los docentes, se contempla su formación inicial, evaluaciones periódicas, estímulos al desempeño, tutoría y asesorías, promociones basadas en el mérito y capacitaciones cotidianas. Esta transformación educativa en México busca generar oportunidades para todos con más becas, escuelas inclusivas para personas con discapacidad y de comunidades indígenas. Para la implementación exitosa del plan y programas de estudio del nuevo modelo educativo, se han capacitado 1.019.090 docentes en el marco de la Estrategia de Formación Continua. Enrique Muñiz, 21 Noticias.